Llega un nuevo episodio de esta serie que nos ha adentrado a algunas de las casas más inquietantes del mundo, y con él, dos historias enmarcadas en el dolor y las más horripilantes tragedias. ¿Qué energía tiene la capacidad de hacer que una persona pierda el control sobre sus actos y ataque hasta la muerte a aquellos a quienes más ama? ¿Es prudente tentar a las fuerzas del más allá por simple curiosidad? Pues en este capítulo conoceremos dos historias similares ocurridas en distintas partes del mundo y tal vez conoceremos la respuesta a esos interrogantes. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de realizar un nuevo recorrido de este tour por las casas embrujadas más aterradoras del mundo. La colonia de Roma, de la Ciudad de México, es una hermosa e histórica zona que cuenta con una enorme cantidad de construcciones coloniales que evocan las glorias del pasado y han atestiguado cientos y cientos de situaciones únicas. Extrañamente, una de las cosas que más resaltan en aquella colonia es la gran cantidad de casas abandonadas que curiosamente cuentan con pasados llenos de dolor y tragedia. La Casa Negra o la mansión de Don Álvaro son dos de las casas más temidas del sector y son epítomes de lo que una casa embrujada significa. Pero existe una más que cuenta con una historia tan macabra que ni el tiempo ni el abandono han dejado olvidar. Se le conoce simplemente como la Casona de Fidele y se trata de una enorme construcción de estilo neogótico que en sus años fue una de las más admiradas de toda la colonia, y aunque su construcción data de hace más de 120 años, en su larga historia solo una familia la habitó y nunca salió de ella. Para conocer su historia debemos retroceder en el tiempo hasta los años 60. En aquella época, la casa era habitada por don Ramón y doña Ernestina, una pareja de esposos que para esos años ya llevaban más de 40 años de matrimonio. Claudia era hija de aquella pareja y toda su vida habitó en aquella casa hasta que se casó con un hombre al que había amado desde la infancia. Del matrimonio de Claudia nació un pequeño a quien llamaron Fidel, y por muchos años todo parecía ser felicidad para la familia. Sin embargo, una inesperada tragedia hizo que la vida de todos diera un giro trascendental. Claudia y su marido habían decidido realizar un viaje de placer y querían darse la oportunidad de pasar una temporada solos. Por lo mismo, llevaron al pequeño Fidel, quien para entonces ya tenía 8 años, para dejarlo al cuidado de sus abuelos. Lamentablemente, tras dejar al niño y seguir su camino hacia el aeropuerto, Claudia y su esposo tuvieron un fuerte accidente en su automóvil y ambos tristemente perecieron en el acto. Don Ramón y doña Ernestina estaban devastados por la situación, pero su dolor no se comparaba con el de Fidel, quien en una sola tarde había perdido a su padre y a su madre. El niño quedó en custodia de sus abuelos, pero nunca pudo superar aquel dolor. Y desde entonces comenzó una vida de desenfreno que lo llevaron desde muy joven a meterse en el oscuro mundo de la drogadicción y el alcoholismo. Fidel buscaba calmar su dolor por cualquier medio que le fuera posible. Sin embargo, cuando las sustancias alucinógenas no fueron suficientes, Fidel buscó otro método para calmar su tristeza. Así pues, influenciado por dos amigos, Fidel se metió poco a poco en el mundo del satanismo y rápidamente se volvió miembro de una secta oscura. Asimismo,
Aprovechando que don Ramón y doña Ernestina eran solo unos ancianos indefensos, aprovechó el gran sótano que tenía la casa para invitar a sus amigos satanistas y realizar allí todo tipo de vejámenes. Por supuesto, don Ramón y doña Ernestina no estaban de acuerdo con esta situación, pero con el tiempo habían desarrollado un enorme temor hacia Fidel y nunca se sintieron capaces de detenerlo. Los vecinos de la zona, siendo conscientes de esta situación, varias veces trataron de defender a la pareja de ancianos, pero nada parecía controlar a Fidel. Una mañana de 1977, los vecinos notaron que don Ramón no salió a barrer su acera como era la costumbre, hecho que les resultó bastante extraño. El día siguiente pasó lo mismo. Don Ramón no salió en ningún momento, e igualmente doña Ernestina tampoco había vuelto a ser vista. Para la tercera mañana, los vecinos notaron un fuertísimo olor a putrefacción que comenzó a invadir toda la zona de repente, y tras seguir el rastro, notaron que el olor provenía del interior de la casa de Fidel y sus abuelos. Varios vecinos se acercaron, pero por mucho que tocaron la puerta y llamaron a sus nombres, simplemente nadie les abrió. Inquietos ante la situación, se comunicaron inmediatamente con las autoridades y unos minutos después una patrulla de policía llegó con 2 agentes a bordo. Los agentes tocaron, llamaron y gritaron, pero tras no recibir respuesta y percibir el olor nauseabundo que brotaba de allí, decidieron irrumpir en el hogar. Lo primero que notaron fue un enorme pentagrama dibujado con sangre en la sala del hogar, una enorme cantidad de cenizas y un desorden infernal. Tras recorrer la primera planta de la casa, no vieron rastros de ninguno de sus habitantes, así que decidieron inspeccionar arriba. Entre más subían las escaleras, más y más fuerte se hacía el olor a putrefacción, y al ingresar a la habitación principal, encontraron una escena que los traumatizó para siempre. En la cama matrimonial se encontraban los cuerpos de don Ramón y doña Ernestina. Ambos estaban desnudos y tenían 2 enormes estacas de madera incrustadas profundamente en sus pechos. Unos segundos después, al inspeccionar la habitación de Fidel, encontraron su cuerpo colgado de una lámpara y encima de la cama se ubicaba una nota escrita por Fidel en donde pedía perdón a sus abuelos. Por supuesto, con un hecho tan macabro, la casa quedó abandonada desde entonces y nunca nadie ha pretendido ocuparla. Y aunque su historia es suficientemente enfermiza para causar terror, lo que espanta a todos son los horribles sucesos que comenzaron a presentarse tras aquella oscura tragedia. Sonidos de gritos de dolor, el constante sonido de una risa demoníaca, la aparición de una enorme figura de un profundo color negro asomada por las ventanas y el asqueroso hedor a putrefacción que quedó impregnado en el ambiente son algunos de los fenómenos que han atestiguado quienes pasan por allí. Por si fuera poco, la casona ha continuado siendo frecuentada por varios grupos satanistas, quienes la consideran casi un templo, y aunque las autoridades realizan vigilancia constante en la casa, es común encontrar restos de rituales e incluso de enormes pedazos de carne de distintos animales esparcidos al interior de la propiedad. Hasta ahora, la casa continúa en pie, y el paso de los años le ha otorgado un aspecto completamente lúgubre que, unido a su tétrico pasado, hacen que aquella casa sea considerada por muchos como uno de los lugares más embrujados de toda la capital mexicana.
Ahora, lleguemos hasta las hermosas balizas Brecon en Gales. Allí, entre la majestuosidad del paisaje, se ubica una enorme granja que con solo verla entendemos que se trata de un lugar antiquísimo. Al ver la granja y su enorme terreno, podríamos pensar que se trata de un lugar apacible, donde la vida campestre se experimenta a diario y en donde nada malo podría suceder. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, pues esta granja posee una historia tan macabra que muchos han llegado a denominarla como la Amityville inglesa. Su historia es bastante antigua, pero se hizo famosa a mediados de la década de los 80s, cuando Liz y Bill Rich se mudaron al lugar. Bill era un exitoso banquero de Londres y Liz una reconocida arquitecta. Sin embargo, ambos se cansaron de la vida capitalina y quisieron brindarles a sus hijos la posibilidad de crecer en un ambiente campestre, rodeados del aire puro y la tranquilidad que genera estar rodeados por la naturaleza. En su juventud, Bill había conocido la zona y siempre pensó que sería el lugar ideal para pasar allí sus últimos años. Sin embargo, decidió acelerar el proceso y junto a su esposa dejaron sus carreras atrás, adquirieron esta enorme cabaña y decidieron habitarla rápidamente. Pero a tan solo días de su llegada, la tranquilidad que pensaron encontrar se convirtió en un infierno que los llevó a la locura. Todo inició suavemente, y es que una noche, tanto Bill como Liz notaron que las luces del establo se encendieron por sí solas. Ambos se acercaron al lugar y al ver que se encontraba completamente solo, pensaron que había sido una simple descarga de energía, así que apagaron la luz y se fueron a dormir. La noche siguiente lo mismo ocurrió, pero la siguiente, además de la luz encendida, encontraron que todos los animales habían perdido la vida en circunstancias que nunca lograron entender. Por los mismos días, Ben y Rebecca, los pequeños hijos de la pareja, comenzaron a hablar muy seguido sobre una anciana que entraba a su cuarto, se sentaba en una silla y se quedaba allí por horas viéndolos jugar en silencio. Esto a ellos no les generaba miedo, pues pensaban que era una amiga de sus padres y nunca le dieron importancia. Sin embargo, tanto Bill como Liz se aterraron, pensando que algún intruso estaba rondando su propiedad. Liz le dijo a sus hijos que cuando la anciana apareciera la llamaran de inmediato para hablar con ella, pero siempre que lo hacían, Liz se encontraba solo con una silla vacía, así que comenzó a pensar que aquella anciana era simplemente un amigo imaginario de sus hijos. Los días fueron pasando y con ellos una extraña sensación comenzó a apoderarse de la familia. La tranquilidad que sentían los primeros días comenzó a tornarse en una inexplicable sensación claustrofóbica y en todo momento Bill y Liz sentían que alguien los estaba observando. Pero lo que desencadenó el horror ocurrió una noche cuando ya todos se encontraban dormidos en la madrugada. Bill se despertó bruscamente y le aseguró a Liz que sintió que algo trató de ahorcarlo. Mientras se encontraban hablando de la situación, ambos notaron que la puerta de la habitación comenzó a abrirse lentamente y unos segundos después solo vieron una mano cadavérica que tomó el mango de la puerta y la cerró violentamente. Justo en ese momento, los niños comenzaron a gritar en su habitación, pero cuando Liz y Bill quisieron dirigirse a ver qué había sucedido, les resultó imposible abrir la puerta de su alcoba, pues sentían una fuerza descomunal que lo impedía desde el otro lado. Unos minutos después, cuando lograron salir, se dirigieron de inmediato al cuarto de los niños, pero más extraño aún, ambos se encontraban tranquilamente dormidos.
y ante la extrañeza de la situación, obviamente la pareja no logró volver a dormir aquella noche. Al día siguiente, todo parecía transcurrir con normalidad. Bill se encontraba trabajando en el campo y Liz preparaba el almuerzo para la familia. Pero cuando se dirigió al cuarto de los niños para llamarlos a comer, vio a través de los cristales de la ventana a una anciana sentada observándolos jugar. Pero cuando entró al cuarto, los niños estaban solos. Extrañada, Liz le dijo a los niños que se dirigieran al comedor, y cuando salió, nuevamente vio a aquella anciana sentada, pero esta vez la estaba observando a ella fijamente, con una demoníaca sonrisa marcada en su rostro. Así que Liz ingresó nuevamente al cuarto, pero al hacerlo vio que la silla simplemente estaba vacía. La noche llegó y nuevamente a Bill le resultó imposible dormir, pues aseguraba que sentía una fuerte opresión en su pecho, así que decidió dirigirse a su estudio y allí quiso entretenerse retomando su antigua pasión por pintar. Bill desempolvó sus pinturas, preparó el lienzo y comenzó a dibujar espontáneamente. Entonces, sin notarlo, la mañana llegó y cuando Liz entró al estudio le preguntó horrorizada por qué había realizado aquel dibujo. En ese momento, Bill notó que había dibujado a su familia ensangrentada mientras él cargaba un hacha en sus manos. Bill, luego de esto, aseguró que no tenía idea de por qué había dibujado eso y aseguró que durante la noche sintió que no tenía control sobre sus actos. La noche siguiente, Bill de nuevo no pudo dormir, pero esta vez, temiendo realizar otra pintura macabra, decidió salir de la casa y cortar algunos troncos. Cuando llegó la mañana, notó que además de troncos, Bill había asesinado horriblemente a una de sus vacas. Espantado ante la situación, tanto Bill como Liz entendieron que algo extraño ocurría en la casa y estaba haciendo que Bill no tuviera conciencia de sus actos. Así que, temiendo que las cosas empeoraran, decidieron dirigirse ante el párroco del pueblo y contarles la situación. Tras escucharlos, el párroco les dijo que los estaba esperando desde que habían llegado al pueblo, pues sabía que en algún momento lo iban a necesitar. El párroco les contó que aquella granja es temida por todos, pues unos años atrás había sido el escenario de una inexplicable tragedia. Antes de ellos, la familia que vivía allí salió una noche despavorida asegurando que una fuerza malévola los quería asesinar. Pero las personas que vivían antes de ellos no tuvieron la prudencia de abandonar el lugar y terminaron protagonizando una hórrida situación. Se trataba de dos solitarios hermanos que aseguraban que habían perdido a sus padres por culpa de una bruja que los quiso separar, y buscando vengarse de ella, los hermanos se mudaron a aquella granja y comenzaron a tentar a la bruja para que los atacara. Nadie supo nunca qué fue lo que pasó. Simplemente un día, un vecino encontró los cuerpos de ambos hermanos asesinados con un hacha, al igual que el cuerpo de una extraña anciana que nadie en el pueblo conocía. El crimen quedó en completa impunidad y por muchos intentos que realizaron, las autoridades nunca lograron descubrir el perpetrador de aquel macabro suceso. La granja pasó entonces por un largo periodo de abandono, pero entonces cuando una nueva familia la habitó, aseguró que una energía maligna los estaba atormentando e incluso los hacía atacarse entre ellos. Aquella familia una noche simplemente abandonó la propiedad y nunca más se supo de ellos. Y tras quedar en abandono nuevamente por varios años, ahora Bill, Liz y sus hijos estaban experimentando lo mismo.
El párroco comenzó entonces a realizar visitas constantes a la propiedad y a realizar allí exorcismos y limpiezas espirituales, pero nada parecía poder contra la maldad que habitaba la casa y las situaciones aterradoras cada vez aumentaban más. 6 años habían pasado y las cosas continuaban igual, así que Liz, cansada de vivir situaciones tan oscuras, decidió irse de allí, pero Bill decidió quedarse, asegurando que jamás abandonaría la propiedad. Para ese entonces, Bill había cambiado por completo. Se había vuelto un hombre agresivo, no hablaba más de 1 o 2 palabras seguidas y su sueño era bastante irregular. Una noche, cuando ya Liz se había ido de la granja con sus hijos, Bill llegó con un hacha a la granja de sus vecinos, pero estos, al conocer la situación, no le quisieron abrir. Bill entonces comenzó a golpear la puerta con el hacha y lucía como si no tuviera control sobre sus acciones. Pero entonces los vecinos le lanzaron agua bendita de una pequeña botella que tenían y tras gritar demoníacamente, Bill cayó inconsciente. Los vecinos llamaron a la policía y unos minutos después los agentes se llevaron a Bill y finalmente fue internado en un hospital mental. Liz regresó al pueblo para encargarse de la situación y pocas semanas después Bill fue dado de alta, decidió regresar a Londres con su esposa y jamás regresaron a aquella granja. Con solo alejarse de la propiedad, Bill jamás ha vuelto a mostrarse violento o fuera de sus cabales y la tranquilidad ha regresado a la vida de la familia. Mientras tanto, aquella granja continúa en pie y nunca ha vuelto a ser habitada. Aún así, la propiedad se ha vuelto un vecino incómodo de todos en la zona, pues muchos temen que la influencia maligna que la habita logre llegar hasta otros lugares. Y por lo mismo, hace unos meses se presentó una petición para que la granja fuera demolida y sus restos sean quemados. Aún así, hay muchas personas que se han opuesto a esto, asegurando que sea maligna o no, la granja es parte importante de la historia del lugar y que su presencia sirve para mantener vivo el recuerdo de quienes perecieron allí. Por lo mismo, Bill y Liz, quienes tras vivir aquellos horribles años se alejaron por completo de todo lo relacionado con la granja, han accedido a compartir su experiencia en distintos medios e incluso han sido invitados a importantes programas ingleses, en donde se muestran a favor de que la granja sea demolida para evitar que alguna otra familia pase por las mismas oscuras situaciones que ellos vivieron. Aún así, la decisión aún no está tomada, pues también se piensa que al destruirla, posiblemente la energía maligna que la habite sea liberada y cause mucho más daño en otros sectores de la región. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que es bueno conservar aquel lugar como recuerdo a las víctimas que causó? ¿O será mejor destruirla hasta sus cimientos y evitar que cause más daño? Como siempre, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.